La conquista del espacio. Fracaso catastrófico. We have main engine start. 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. El transbordador espacial Challenger despegó de Cabo Kennedy el 28 de enero de 1986. Era el 25º vuelo de la lanzadera y el 10º del Challenger. Challenger, go with throttle up. Challenger, go with throttle up. La explosión del orbitador a los 73 segundos de vuelo fue devastador para la NASA, los familiares de los tripulantes y los norteamericanos. Fue el peor accidente de un vuelo espacial de Estados Unidos y el más letal desde el incendio del Apolo 1. Los medios de comunicación emitieron el lanzamiento a todo el mundo. Los familiares de los tripulantes estaban presentes y las cámaras fueron testigos de la expresión de sus rostros que expresaban confusión, miedo, angustia y luego desesperación y horror. La tripulación constaba de 7 astronautas y uno en particular había despertado un gran interés en el público. Era Christa McAuliffe, una maestra de escuela. McAuliffe había sido seleccionada entre 11.000 aspirantes para el proyecto Un Maestro en el Espacio. Fue la primera maestra en el espacio y habría dado 2 clases desde la lanzadera mientras estaba en órbita. Era la primera misión para otros 2 tripulantes, Gregory Jarvis y el piloto Michael Smith. Para el resto, era su segunda aventura en el espacio. Los especialistas Judith Resnick, Ellison Onizuka, Ronald McNair y el comandante Dick Scobie. En la bodega de carga, el Challenger llevaba otro satélite TDRS con un valor de 100 millones de euros. Inmediatamente después del accidente, la NASA guardó absoluto silencio y recopiló todos los datos y cualquier otra información que ayudara en la investigación del suceso. Poco después de la explosión del orbitador, el oficial de seguridad envió la señal para que los cohetes propulsores se autodestruyeran, porque suponían un peligro si continuaban volando en distintas direcciones. La televisión emitió imágenes de pedazos de la nave espacial cayendo en el mar unos minutos después. No había esperanzas de rescatar a la tripulación. El oficial de seguridad también mantuvo fuera de la zona a todos los barcos y aviones de rescate durante 1 hora, porque los escombros continuaban cayendo y obviamente eran un peligro. La comisión investigadora estaba formada por altas autoridades e incluía al exsecretario de Estado William Rogers, los astronautas Neil Armstrong y Sally Ride, al famoso físico Richard Feynman, varios especialistas en aviación, generales de las fuerzas aéreas e incluso el veterano piloto de pruebas Chuck Yeager. Este grupo de expertos de alto perfil estaban más que capacitados para averiguar la verdad sin importar el efecto que causara. Hicieron recomendaciones para fortalecer el futuro del programa y, por supuesto, de la NASA. El equipo de investigación empezó desde el principio, desde el ensamblaje de los componentes de la lanzadera, de los cohetes impulsores y del depósito exterior. Comprobaron los procedimientos empleados en el hangar donde se ensambló la lanzadera. El lanzamiento del Challenger fue retrasado varias veces hasta que la cuenta atrás se inició el 28 de enero. Se predijo buen tiempo y temperaturas frías que por la noche bajaron a 6 bajo cero. El depósito exterior empezó a llenarse a la 1:25 de la madrugada. En la plataforma de lanzamiento se acumuló hielo durante la noche. Se abrieron varias tuberías de agua para que se vaciaran. El agua se heló y se formaron carámbanos. El viento llevó el agua por toda la zona y se formó hielo. La temperatura del aire durante el lanzamiento era de 2 grados, 9 grados más baja que en anteriores lanzamientos. El equipo investigador examinó detalladamente el vídeo y las fotografías del lanzamiento para buscar algo anormal que pudiera aparecer en ellos. El agua a presión empezó a fluir,
el hidrógeno líquido acumulado alrededor de los motores se incendió. Los motores principales se iniciaron como estaba programado y pasaron a la configuración de lanzamiento. 6 segundos y 6 décimas antes del despegue, se encendieron los motores principales y se aceleraron al máximo. Esto causó que el transbordador se moviera y volviera luego a su posición, pero esa oscilación duró hasta la secuencia del lanzamiento. Cuando volvió a estar en vertical, se encendieron los cohetes impulsores. Del 3 al 0, cuando cesaron las explosiones, se liberaron los propulsores y la lanzadera empezó a ascender. El Challenger dejó la torre y comenzó la maniobra preprogramada 7 segundos antes del despegue. La maniobra de ascenso se completó a los 21 segundos y 124 milésimas. Los motores principales de la lanzadera fueron desacelerados un 65% durante 16 segundos y la lanzadera pasó a Max Q o máxima presión dinámica. A una altitud de 15 kilómetros y a una velocidad de 885 metros por segundo, se rompió el depósito exterior y se desintegró, contrariamente a la creencia común de que no había explotado. Entonces los investigadores examinaron las cintas de las 3 cámaras situadas alrededor del lugar del lanzamiento. Descubrieron una anomalía. A los 0,678 segundos después del lanzamiento, vieron un penacho de humo que salía de una junta del cohete impulsor. Eso reveló que la junta del depósito del cohete propulsor no lo sellaba completamente. La cámara del segundo ángulo confirmó la presencia de ese humo negro que salía del propulsor. La junta mecánica estaba perdiendo. Las 2 imágenes juntas mostraron que el penacho negro crecía saliendo de la parte superior de la junta y luego bajaba mientras la lanzadera ascendía, apareciendo a la izquierda de la imagen y un segundo después a la derecha. La imagen ampliada desde un tercer ángulo reveló el humo con mayor detalle. Parecía que la NASA había encontrado que el arma era el humo. Como se indicaba en estas fotos anteriores al despegue, el humo salía por encima de la junta entre el SRB y el ET, en un punto a lo largo del eje cerca de los anillos O. Cuando los miembros de la comisión revisaron otras grabaciones del lanzamiento, se centraron en las juntas del cohete propulsor de la derecha. Las gomas de las juntas no soportaban bien las bajas temperaturas. Este fallo pudo ocasionar que los gases del motor del cohete salieran por la junta rota. El análisis de la filmación reveló que los gases calientes se escapaban por la junta defectuosa. Incendiaron el lateral del tanque exterior y ocasionaron la destrucción de la nave espacial. Exámenes posteriores del vídeo mostraron la brecha en el orbitador y en particular la cabina de la tripulación, que estaba intacta cuando cayó del cielo. Para confirmar su teoría, los investigadores tenían que recuperar todos los escombros que fuera posible. En la busca de los restos de la lanzadera participaron 22 barcos, 6 submarinos de investigación y 33 aviones. Las primeras piezas recuperadas flotaban en la superficie del agua. Los submarinos localizaron los restos mediante el sonar e hicieron una identificación visual. Para la investigación era muy importante recuperarlos. Se recuperó un 50% del vehículo, cuyos restos estaban esparcidos por un área de 250 kilómetros cuadrados y se buscó hasta una profundidad de 370 metros. La chatarra recuperada se llevó a las instalaciones logísticas, donde se llevó a cabo la reconstrucción del vehículo. Los expertos analizaron la rotura de la estructura del orbitador y el tanque exterior para probar la teoría de los investigadores. Los trozos se extendieron por el suelo de las instalaciones y finalmente se tuvo el 45% del orbitador. Se probó que este y la carga no habían contribuido al accidente.
También se constató que el orbitador se había roto debido a los efectos aerodinámicos y no por la explosión, como se había pensado al principio. Estas son partes del fuselaje que rodeaba la cabina de la tripulación. En la parte derecha trasera del orbitador, en el timón y en los elevadores, se apreciaban las quemaduras por efectos termales, mientras que la parte inferior izquierda no mostraba tensión ni daños por el calor. Ninguna parte del interior del vehículo presentaba signos de la explosión ni del incendio. El depósito exterior y los cohetes propulsores también se recuperaron a trozos y se montaron lo mejor que se pudo. La sección de mayor interés, la de la parte posterior del depósito exterior, donde se unía al cohete propulsor, fue recuperado de una sola pieza. Mostraba que el puntal inferior del cohete propulsor se había roto. En los restos del depósito exterior se percibió una tensión extrema en la sección entre ambos depósitos que hizo que el depósito superior cayera sobre el inferior, vaciando su combustible al aire. Los paneles de seguridad contra explosiones del interior del tanque habían funcionado, demostrando que no había explotado por sí mismo. El 50% de la chatarra del cohete propulsor se había recuperado y almacenado en un edificio aislado, y algunas de las partes seguían unidas a él sin haberse quemado. Las marcas en el propulsor derecho verificaron el curso de los sucesos del desastre. Las juntas de goma de la sección baja del cohete propulsor se habían helado, permitiendo que salieran el humo y las llamas por el lateral. Incendiaron la sección inferior del depósito y causaron el fallo. El puntal inferior del propulsor se rompió y el cohete se desprendió del puntal superior. Simultáneamente, el combustible de hidrógeno helado salió a la atmósfera. El depósito exterior se rajó bajo la presión dinámica, se rompió y el hidrógeno se incendió. La lanzadera empezó a quebrarse y se desplomó hacia tierra. Los astronautas iniciaron los procedimientos de emergencia en los segundos que siguieron a la rotura, pero seguramente los altísimos Gs a que se vieron sometidos los dejó inconscientes. La cabina de la tripulación impactó en el agua a una velocidad de 200 Gs que destrozó el habitáculo y mató a los astronautas. Los resultados de la investigación acusaban a la dirección de la NASA y al contratista por el diseño de la Junta, ya que la debilidad de la pieza había sido la causante. La NASA también fue criticada por la falta de comunicación y la decisión cuestionable de la hora del lanzamiento. La comisión hizo 9 recomendaciones. Terminaron el informe y la flota de lanzaderas quedó en tierra mientras los cohetes propulsores eran rediseñados. Pasarían 3 años antes de que volara otro transbordador. Se designó otra lanzadera para reemplazar al Challenger. Y el Endeavour saldría de la cadena de producción y volaría el 7 de mayo de 1992. La inmovilidad de la flota había llevado a la construcción de cohetes más convencionales. La sonda Giotto tenía que volar con la lanzadera en un cohete norteamericano, pero las restricciones cancelaron el vuelo. La Giotto estaba destinada a interceptar el cometa Halley y el encuentro estaba diseñado para marzo de 1986.
Ariane, first stage ignition and takeoff. Takeoff and decollage. La Giotto fue lanzada con el cohete Ariane europeo el 2 de julio de 1985. Ese fue el primer lanzamiento al espacio profundo de la Agencia Espacial Europea. Una vez en el espacio, la sonda fue situada en una órbita geoestacionaria girando a 90 revoluciones por minuto, y entonces el motor del propulsor Apogee se encendió enviando la sonda a interceptar el curso del Halley. El cometa Halley gira alrededor de nuestro Sol cada 76 años, y por lo tanto era crucial que la sonda Giotto llegara a tiempo. Tenía que superar muchas dificultades y no solo las partículas de polvo que se mueven a velocidades 50 veces superiores a las de una bala. La Giotto se había diseñado para llegar a 596 kilómetros del núcleo. La sonda y el cometa se acercaron a 245.000 kilómetros por hora, y a esa velocidad una partícula de polvo puede penetrar 8 centímetros en el aluminio. La sonda alcanzó la mayor aproximación al cometa Halley el 13 de marzo de 1986 y consiguió hacer fotografías y observaciones científicas. La Giotto averiguó que el núcleo del Halley es más negro que el carbón y que despide unas 3 toneladas de materia por segundo, consistentes en un 80% de agua, 10% de monóxido de carbono, 2,5% de metano y amoníaco y restos de hierro, sodio e hidrocarbonatos. La sonda recibió impactos de partículas de polvo que desplazaron su eje y las partículas del Halley también dañaron algunos sensores y cámaras. La sonda corrigió su orientación y continuó funcionando durante el resto del encuentro. Unos años más tarde, se dirigió a la cita con otro cometa, el Greek-Skieleru. Los soviéticos, aunque acostumbrados a sus propios desastres en los vuelos espaciales, acometieron un nuevo proyecto, la Mir. Mir significa en ruso paz en el mundo, y fue desarrollada a partir del programa de la Estación Espacial Salyut. De hecho, la construcción de la Mir empezó antes de que se abandonara la Salyut 7. La Mir se había construido para un periodo de 10 años y estuvo habitada casi todo ese tiempo. La estación espacial realizó algunas primicias y obtuvo récords de duración. Estuvo ocupada durante 9 años, 11 meses y 22 días. Faltaron 8 días para los 10 años. La Mir también fue importante para las relaciones internacionales. En ella se llevó a cabo el proyecto de prueba Apollo-Soyuz, y en ella se vería trabajar juntos a astronautas de varias naciones. La lanzadera espacial norteamericana hizo visitas regulares a la estación. La Mir también sufrió desastres, descompresiones, incendios y una colisión con otra nave espacial. Pero ninguno de ellos fue el que casi la hizo bajar, sino que sería el colapso de la Unión Soviética y la falta de fondos. La Mir empezó su vida en la órbita baja de la Tierra el 19 de febrero de 1986, con un exitoso lanzamiento del módulo a bordo de un cohete Proton. El módulo principal, un DOS modificado, pesaba 20.100 kilos y tenía varios muelles de atraque, 6 en total, 5 en una unidad esférica en un extremo a la que se unirían otros componentes y en el otro extremo había un solo muelle de atraque para una nave Soyuz. La unidad principal contenía las dependencias básicas para los cosmonautas.
Los primeros desarrollos estaban financiados debido a la urgencia de que el transbordador espacial Buran de la Unión Soviética fuera operativo, pero luego fueron destinados al proyecto Mir por fines políticos. La primera tripulación que habitó la estación voló a bordo de la Soyuz T-15, por cierto, en un vuelo notable. Leonid Kisin y Vladimir Solovyov se acoplaron a la Mir el 15 de marzo de 1986 y estuvieron 51 días mejorando y comprobando los vastos sistemas de la Mir. Durante ese tiempo, 2 naves espaciales Progress no tripuladas se acoplaron a la estación y los cosmonautas descargaron y almacenaron suministros y equipo. El 5 de mayo los 2 hombres dejaron la Mir y viajaron durante un día hacia la estación Salyut 7 todavía en órbita. Atracaron y abordaron la estación Salyut, permanecieron en ella 51 días y recogieron 400 kilos de materiales y equipo científico. Durante ese tiempo, una nave Soyuz TM-1 no tripulada llegó a la Mir. Entonces, Kisin y Solovyov dejaron la Salyut 7, volvieron a la Mir y se acoplaron otra vez a la estación espacial. Trasladaron los experimentos científicos y el equipo a la Mir y se quedaron otros 20 días. Los 2 hombres desocuparon finalmente la Mir el 16 de julio de 1986 y regresaron a la Tierra. La segunda tripulación de la Mir la ocupó en febrero de 1987 y durante su estancia llegó el segundo componente de la Mir. Era el Quan 1, con un peso de 10.000 kilos, un taller para la astronomía y la ciencia. El intento de acoplamiento falló 2 veces y en un paseo espacial los cosmonautas descubrieron que la culpa era de una bolsa de basura atascada que una nave Progress había dejado en el puerto de atraque. Con la flota de lanzaderas norteamericanas en tierra, los soviéticos tenían otra vez acceso a sus proezas en órbita.